Hola, hola a todos, ¿cómo están y cómo ven todo este panorama político que se está moviendo? Quiero que nos empecemos a encontrar acá para analizar discursos, analizar movidas, analizar cosas que pasan todos los días en este país. En este país pasa absolutamente de todo, pero sobre todo en este último tramo de las campañas, en donde tenemos dos decisiones que tomar. O nos decantamos por continuar un proyecto progresista, un proyecto de izquierdas, un proyecto que ayude a toda la comunidad, nos ayude a hacer un país diferente, el que muchos hemos soñado, o nos decantamos por un proyecto de ultraderecha absolutamente fascista, enloquecido por el poder, enloquecido por el autoritarismo, por el totalitarismo, o en el peor de los casos, otro proyecto de derechas que nos invita al continuismo, ese continuismo con violaciones de derechos humanos, ese continuismo con cosas horrorosas que ha vivido nuestro país. Así que entremos a analizar qué fue lo que pasó, cómo pasó, qué salió mal y qué no salió mal este fin de semana. Y es que yo quiero decirle algo a ustedes, y es que muchas veces que a mí me dicen ay, mira este político, esos asesores de este político. Yo a veces, y sobre todo porque he tenido la oportunidad de dar consultoría, digo, no son los asesores, es el político es muy desobediente, el político es muy terco, el político es, si se quiere, un poco megalómano, siempre va a querer como llevar su decisión sobre las estrategias y sobre las cosas, y por eso es probable que algunas o muchas cosas salgan muy, muy mal. Sin embargo, hoy, un día como hoy, tengo que decir que a veces sí es culpa del asesor. Como lo que le pasó a Paloma Valencia. Quiero que ustedes miren esto que empezó a pasar acá porque es muy, muy delicado. Y es Doña Paloma, Doña Paloma dando un paso muy, muy en falso en su campaña política. Esto es una cosa que le salió muy mal. Su café con Fajardo. Veamos. Que esos colombianos más pobres están esperando. Y con ese ánimo y con el corazón contento, me pongo feliz de tomarnos este café y le doy las gracias de que haya aceptado esta invitación. Gracias, Paloma. Por supuesto, me da mucho gusto conversar contigo. Eh, Igualmente tengo todo el respeto, el reconocimiento de una persona seria, honesta, que ha trabajado por sus ideas, que ha luchado por sus ideales y que ha tenido un papel protagonista en Colombia. Eh, yo creo que vamos a tener una buena conversación. Yo lo anuncié en el mensaje que grabé dando respuesta a la invitación, donde yo voy a presentar y voy a escucharte primero acerca de lo que yo creo y quiero para Colombia. Aquí no hay nada personal. O sea, esto va a ser una conversación política, somos unos contrincantes políticos y en ese mundo estamos y eso hace parte de la democracia, poder conversar. Pero si yo no tuviera ese respeto por ti, por lo que significas, pues yo aquí no estaba sentado. Entonces, empiezo pues esta conversación para tantas personas que nos están viendo diciendo aquí no hay nada personal. Entonces, estamos en política, estamos luchando por unas ideas, por una historia, por una trayectoria, por un país que queremos. Y con todo el gusto, si quieres plantearme lo que quieras plantearme, arranca y yo te escucho con toda la atención. Pues doctor Sergio, mire, yo lo que estoy viendo y lo que siento es que hemos venido honrando un proceso de sumar entre diferentes, de tratar de construir una alternativa distinta para Colombia. ¿En qué sentido distinto? Distinta en que respete el Estado social de derecho. Y eso quiere decir que respete la libertad como una base fundamental del país que uno quiere, la libertad de empresa, la libertad religiosa, la libertad de elegir. Hemos venido construyendo en la gran consulta con muchos muy amigos suyos una cantidad como de visiones en torno a los peligros que hay para este país en caer en el autoritarismo. Paloma piensa que el mundo es una cosa
O sea, para Paloma, el mundo después del uribismo es un mundo autoritario, es un mundo difícil. Este gobierno que ha estado en la izquierda ha sido el peor gobierno, pero el problema es que hay una mayoría de personas que no lo piensa, hay una mayoría de personas que encontró aquí un Estado que intentó recuperar luchas obreras, luchas de la gente, luchas históricas, y Paloma tiene un gran paso en falso y es que está viendo las encuestas, viendo que Fajardo se está ahogando y dijo, lo voy a convocar sin hacer un acuerdo privado, que es muy importante en estos temas políticos, porque si ustedes se fijan cómo inicia Fajardo, o sea, Fajardo la está mirando con una desidia absolutamente impresionante, Fajardo la está despreciando totalmente y Fajardo le está diciendo, no es nada personal, y ese no es nada personal, a mí me suena a cuando uno le dice a alguien como, oiga, con mucho respeto o con el respeto que usted se merece, y procede a echarle una cantidad de madrazos. Eso es más o menos lo que le va a pasar a Paloma acá. Ella va a exponer unas tesis que no las vamos a ver todas, y Fajardo va a hacer que Paloma recuerde por qué todas sus tesis sobre el feminismo y por qué todas sus tesis sobre las cosas que están supuestamente mal en el mundo y con las mujeres y porque ella tiene una agenda de mujer diferente, ella va a recordar porque todo eso es una mentira y por qué son importantes las luchas feministas, porque en esta conversación, vamos a ver una parte más, Fajardo le explica a ella hasta su posición política. Fajardo quiere decirle a Paloma cuál es su lugar en el mundo, cuál es el lugar de superioridad de él, le va a explicar todos los conceptos habidos y por haber, porque ella está equivocada, porque su proyecto político es equivocado, porque sus tesis son equivocados, porque tiene malas juntas y porque él jamás se juntaría con ella. Veamos. Porque con un cambio de constitución, y usted mismo lo ha visto, tenemos hoy una situación que a uno lo pone nervioso. Y es que todo lo que ha pasado en este gobierno, de desconocer el equilibrio de poderes, de atacar el Banco de la República, de atacar las Cortes, de estigmatizar la oposición, se pueda concretar en un proyecto, en un régimen en la Constitución. Y esa es una preocupación que yo creo que no solo usted, sino nosotros tenemos. Y entonces yo estoy aquí porque me parece que hay momentos en la vida en que uno tiene que hacer lo que es responsable para este país. ¿Y qué es lo que yo creo? Esta conversación, esta oportunidad de decir, venga, aquí hay cosas que Sergio y Paloma tienen muchas distancias en muchas cosas, pero están de acuerdo en que no queremos perder la democracia. Estamos de acuerdo en la importancia de la libertad y estamos convencidos de la necesidad de que este país genere bienestar social. Y ahí es donde yo digo, ¿qué tal otro régimen donde se estatice todo como ha venido sucediendo? Terminen de destruir el sistema de salud, el sistema pensional, donde veamos pues que todo se empieza a colapsar. Yo tengo una niña de 9 y yo siempre me pregunto, ¿qué país le va a quedar? Un país donde nadie invierta, donde las empresas se nos vayan, donde el futuro de los jóvenes sea tenerse que ir. Y por eso estoy aquí, doctor Sergio, porque yo sí creo que hay algo muy potente. La cara de Fajardo es lo máximo. La cara de Fajardo aquí es lo máximo. Y es la cara de Paloma. Y en el gobierno de Uribe, ¿qué pasó? Y en el resto de gobiernos, ¿qué pasó? O sea, hasta Fajardo sabe que esto no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, una Paloma que cree que va a venir a que Fajardo se adhiera a ella, una Paloma que va a creer que Fajardo es como Oviedo, que Fajardo va a vender sus convicciones, va a encontrar algún punto de acuerdo sobre el cual treparse a esta unión sin sentido, y una Paloma además que subestima a Fajardo, porque Fajardo acepta ese café con la única estrategia de hacer campaña política. Él no quería tener una conversación ni comentar sobre nada y se nota en sus expresiones y no queríamos escuchar. Pasando en el país, y es la posibilidad de que en medio de las diferencias podamos soñar y contener cosas que puedan ser peligrosas para Colombia. Yo siento que es lo responsable y que usted es un actor definitivo en este proceso.
¿Y por qué creo que es definitivo? Por su manera de hacer política, por su capacidad de comunicarle a la gente que la política se puede hacer bajo las reglas de uno. Yo siempre pienso en lo que usted hizo, por ejemplo, en la gobernación de Antioquia, que creo que fue una cosa muy importante, y es, se entendió con todos los partidos, con todos los políticos, bajo sus reglas. Y siempre yo lo oía cuando usted salía en la televisión y decía, esto es lo que tiene que ser. Uno no puede cambiar el mundo político, pero sí puede circunscribirlo a las reglas de lo que le conviene, en ese caso al departamento y en este caso a Colombia. Y por eso, doctor Sergio, yo quiero hablar con usted. Quiero que la gente vea que sí hay unas cosas que vale la pena defender en este momento específico de Colombia. Nuestra Constitución, la libertad y el propósito del bienestar social para Colombia. Y en ese contexto, pues, yo más que proponerle algo, quería decirle que en eso nos encontramos y que seguramente en responsabilidad con este país hay que ir evaluando cómo se va a proceder hacia adelante, porque nadie sabe qué va a pasar en las elecciones. Usted dice que no cree en encuestas. Yo antes medio No me preocupo por las encuestas, pero yo últimamente, además viendo todo lo que está pasando, diría, yo ya no creo en encuestas, pero que las hay. Entonces, sí creo que hay que ir construyendo puentes que le permitan al país tener la certeza de que Colombia no va a caer, de que sus líderes entienden el desafío en el que estamos y que no vamos a permitir que caiga. muchas gracias, Paloma. Y pongo mucha atención a tus palabras, sé lo que me estás diciendo, sé en qué momento político estamos. Y yo quiero presentar, nos va a ver mucha gente. Hay mucha gente pendiente de este café y como dije, para comenzar, si yo no tuviera respeto por ti, considera que eres una persona seria, honesta, tenemos ideas muy diferentes en muchos temas, aquí no estaba sentado yo. Y esta es una oportunidad para hablarle a un montón de personas que yo le quiero hablar acerca de nuestro país. Y esta es una oportunidad para hacer campaña política. Esta es una oportunidad para hacer mi campaña política y a partir de aquí, Sergio empieza a esbozar su campaña política. Muchas gracias, Paloma. Yo no sé si ustedes ven la actitud tan apática de Sergio Fajardo. Es una cosa absolutamente impresionante ver cómo Paloma está tratando de hacer ahí sus malabares comunicacionales y como Sergio Fajardo no quiere ceder a ninguno y viene a explicarle el modelo de país, todo lo que ella está equivocada, hacerle un gran mansplaining del que ella pues debe sentirse cómoda seguramente porque ya no tiene la agenda de las mujeres feministas, dice ella que no la debe tener tampoco. A empezar de manera rápida para poner lo que yo considero que es un gran problema en Colombia y es esta polarización asociada con los nombres del presidente Petro y el presidente Álvaro Uribe en Colombia. Y considero que ese es un camino que no le conviene a nuestro país, porque nos lleva a una Colombia dividida, con miedos, con rabias, con muchos malestares. Voy a dar dos ejemplos. Y yo he puesto atención a tu carrera política, que ha sido una carrera vertical, transparente en la forma de actuar, y por eso reitero el respeto y el reconocimiento a una persona como tú dentro de la democracia. Pero antes de empezar a decir esos dos puntos que quiero dejarlos y que los quiero compartir contigo, que seguramente no me los has escuchado, es lo siguiente. Nosotros estamos recogiendo firmas para proteger a la Constitución del 91. Yo creo que la actitud del presidente Petro de patear todo lo que no le sirve, lo que no obedece sus razones, sus intereses, lo golpea, lo maltrata y respeta la separación de poderes, es un peligro muy grande para Colombia. Y su llamado a una asamblea constituyente es, y puede ser en este contexto que estamos, una declaración de guerra. Porque esta Colombia va para un conflicto social que no alcanzamos a imaginar. Lo que pasó en el estallido social, y yo me he recorrido a pie a Colombia como candidato ya en 3 oportunidades, 3 y media, y toda la vida le hice la política a pie. Y esta Colombia tiene miedo, rabia, resentimientos, mucha incertidumbre.
Entonces yo creo en el respeto a la Constitución del 91, creo en la separación de los poderes, creo en la democracia, creo en la libre deliberación, en la confrontación que tenemos. Hay personas amigas que estamos compitiendo y que hoy estamos en una carrera y que por supuesto ustedes quieren ganar y yo quiero ganar. Eso no tiene ningún misterio y así es la democracia. Dicho eso, quiero señalar un par de puntos que para mí son muy significativos. El primero, pasó esta semana en Medellín, en Antioquia, al lado de la residencia del presidente Álvaro Uribe. Unas personas del pacto histórico fueron a pintar un mural señalando los falsos positivos, reclamando asociado con la figura del presidente Uribe. El presidente Uribe se devolvió de Medellín y se fue para allá y llegó y les dijo que si se metían con su familia primero lo tenían que matar. Allá en esa reunión había un señor con unos bates, unos palos del Centro Democrático y había otro con cuchillo de otro lado. Esa Colombia es la que yo digo que tenemos en riesgo muy grande, porque eso es una confrontación, eso es una polarización, es una confrontación que no alcanzamos a imaginar lo que significa. Para mí, ese ejemplo, en vivo y en directo, muestra todo el peligro que estamos corriendo nosotros en nuestro país. Pero yo le puedo hacer una Claro que observación sí. Pero Paloma, que se la va a pasar haciendo observaciones, nos muestra algo, y esta primera parte es como el gran resumen de este video, y es, Paloma se va a buscar los votos de Fajardo. Fajardo utiliza esto para hacer campaña política, es decir, sale muy mal, sale pésimamente mal, no hay ningún acuerdo, pero además Paloma le dice, yo creo que los problemas de este país es que nos vamos a convertir en una dictadura, y Fajardo le dice, no señorita, venga yo le explico, los problemas de este país no es que nos vayamos a convertir en una dictadura, sino es que vivimos en una polarización provocada por dos actores, Gustavo Petro y Álvaro Uribe, y usted representa a Álvaro Uribe. Nunca me voy a adherir a usted. Además, hay una parte que le dice, usted está aliada con bandidos y yo nunca voy a hacer eso, y parece que Fajardo tiene su última campaña política. No lo creo, creo que puede llegar a ser una cuarta aspiración política. Seguramente va a perderse estos 4 años y luego va a volver, y esa es una razón por la cual Fajardo se ahoga. Fajardo se va, pierde la noción de cómo está el país, de qué es ese país, y eso pues es muy complicado en una campaña política, y después viene, como ha venido, haciendo una campaña que habla de un país que ya no es el país que está en el relato y en el corazón de la gente, y pues evidentemente ese centro suyo tan aguado siempre se acaba ahogando. Sale mal, 0 puntos para Paloma, seguramente va a perder las pocas adhesiones que tenía, porque pasa que Paloma se preocupó por encarnar el centro político, y eso le va a hacer perder votos de la derecha, que está representada por el Centro Democrático, y que ahora quiere mucho más bien ser representada por un tipo tan terrible como Abelardo de las Espriella. Bueno, eso pasó por un lado, fue un fiasco y fue un desastre, pero por otro lado tenemos esta perla de este señor, el tigre Abelardo de las Espriella, quien parece tener un grupo de fanáticos y también unas estrategias contra la prensa, y uno se pregunta cómo será la libertad de prensa, bueno, y en realidad la libertad en todos los sentidos, en un mundo donde gobernara un tipo como Abelardo de las Espriella. María Jimena Duzán está hablando mucho de cómo su canal tuvo un intento de ser hackeado y tumbado, y cómo al intentar que lo tumbaran, pues ella hubiera perdido todo su trabajo independiente desde que fue despedida, o desde que renunció a Semana, cuando la publicación tuvo este cambio tan drástico de ser una revista muy seria, una revista muy crítica, pues a lo que lamentablemente se convirtió, que es más o menos una fábrica de publireportajes. Pero además también hay una denuncia de Julián Martínez,
que dice que tiene en este momento una demanda del señor de las Priella multimillonaria. Entonces, pues es una cosa muy complicada cómo este señor de las Priella está denunciando a los periodistas, está pretendiendo acabar con la libertad de prensa y cómo ya es muy difícil para muchos periodistas que seguramente no van a tener los recursos para responder estas demandas o llegar a perderlas exponiendo todo su patrimonio por meterse con un tipo que no tolera las investigaciones, que no toleran las sanciones, que no tolera las sanciones sociales y que mucho menos está dispuesto a manejar cualquier crisis de comunicación con entereza, sino con represión. Se me imaginan de presidente a un perseguidor de la prensa, y yo sé que a muchos de ustedes no les gusta la prensa, ustedes denigran de la prensa y todo lo que ustedes puedan querer, pero por acá les voy a dejar este pronunciamiento que hizo la FLIP, que de verdad es muy grave, y es muy grave, les voy a decir por qué. Porque en una democracia, aunque los medios no sean perfectos, sí hay varios medios que hacen contrapoder, sí hay varios medios que lo que hacen es pues revitalizar la democracia. Y si esos medios no existieran y si esa libertad de prensa no existe, pues la democracia está absolutamente amenazada. Ustedes, o hay una proporción de este país que lo que quiere es amenazar la democracia escogiendo pues a tipos como este señor de las Priella, que de verdad es una cosa muy, muy, muy impresionante. Yo me siento casi, yo les diría a ustedes, ante el ascenso de un posible fascismo, eh, pues en estas calidades que nosotros estamos viendo de cómo se está dando pues esta campaña política. Muy grave eso. Entonces, voy a mostrarles este comunicado que me llega de la FLIP, o nos llega a todos de la FLIP, y vamos a ver si puedo. Bueno, no, mientras tanto, quiero decirles que no es el único este señor el que está haciendo, no es lo único que está haciendo, sino que a esta persecución que puede llegar a ser judicial se le está sumando que la gente quiere bajar, o sea, la gente que está con Abelardo de las Priella quiere bajar simplemente los canales de los periodistas o de cualquier persona que lo esté criticando. Menos mal que apenas estoy cogiendo audiencia, porque yo también he preparado un análisis del gobierno, de lo que sería más bien ese plan de gobierno de Abelardo de las Priella. Sería una cosa absolutamente escabrosa, la verdad, yo les diría. Pero que merece ser analizada cuál es su patria milagro y cuál es esto que quiere empezar a hacer ya ni siquiera iniciando a gobernar. Entonces, miren, este comunicado que está acá es un comunicado de la FLIP, donde dicen que de las Priella recurre nuevamente a herramientas legales para intimidar a periodistas que lo cuestionan. A mediados de octubre, el abogado Abelardo de las Priella interpuso una tutela contra los periodistas Julián Fernando Martínez Vallejo, Ignacio Gómez, Alfredo Serrano Zavala, Wilmer Zuleta, Daniel Mejía Lozano, en retaliación a las opiniones e información reveladas sobre su ejercicio profesional en medio de comunicación de Tercer Canal. Este proceso judicial también fue demandado por Wilmer Alberto Zuleta, con quien estaremos esta noche, quien desde su medio alternativo realizó afirmaciones sobre el abogado y replicó los contenidos de Tercer Canal. De las Priella presentó una acción de tutela ante el Juzgado 60 Civil del Circuito de Bogotá, la cual fue declarada improcedente por no haber acudido a los mecanismos ordinarios. Sin embargo, el juez abrió la puerta para que el abogado recurra a una denuncia penal, a una demanda civil para resolver la controversia, mecanismos que deberían ser utilizados en última instancia y por ello implican un grave riesgo a la libertad de expresión.
De la Espriella alega que los comunicadores vulneraron sus derechos al buen nombre, la honra, la dignidad humana y la presunción de inocencia. Es decir, ¿qué nos dice este señor? Que las opiniones que derivan de cosas que están en curso no se pueden hacer en Colombia. O sea, en Colombia ya no se puede contar cuando un candidato tiene investigaciones en curso. En Colombia ya no se puede contar cuando se presume o se sabe algo de un candidato presidencial. Ya no tenemos derecho a conocer estos candidatos presidenciales, ni sus investigaciones en Estados Unidos, ni las cosas que están pasando con ellos, porque dañamos su derecho a la honra y al buen nombre. A esto hay que sumarle lo que pasó con María Jimena Duzán, que no es una cosa y no es un asunto menor, señores, porque ella hizo una columna profundamente crítica de Abelardo de la Espriella, y cuando la estaban viendo en su canal, pues procedieron a derribársela, a derribarle la columna a María Jimena, pero en ese momento en que le estaban derribando la columna, no solo fue que se la derribaron, sino que intentaron hackearle el canal, tumbarle todo lo que tenía hasta ese momento. Estamos hablando de unos 1.300 videos de su trabajo, de su equipo de producción, de sus investigaciones, de sus podcasts, que pues claramente solo un pequeño porcentaje tiene que ver con Abelardo de la Espriella, así que súper grave esa persona que muchos quieren escoger porque está todo menos firme por la patria. Y dentro de una buena noticia, o si se quiere, digamos, una noticia neutra, pero que es un poco mejor y es un poco decente para el progresismo, tenemos esta, y es la de una nueva adhesión a la campaña de Cepeda. Veamos qué fue lo que... 18 de la mañana, y lo mencionábamos hace algunos minutos, la renuncia de Carlos Caicedo a su aspiración presidencial. Sebastián Cortés tiene los detalles. La noticia a esta hora es la renuncia de Carlos Caicedo a la candidatura presidencial a menos de 6 días de esa contienda de la primera vuelta. Es un anuncio que ha hecho desde la ciudad de Barranquilla. El exalcalde de Santa Marta confirma entonces que sale de esta puja y va a respaldar al candidato Iván Cepeda en esta primera vuelta entonces del próximo 31 de mayo. Ha dicho que va a seguir apareciendo en el tarjetón, pero le pide a sus seguidores que lo acompañen, más bien a Iván Cepeda en esta puja, que voten entonces por el candidato del Pacto Histórico, y de esta manera van a ser entonces solo 11 los candidatos que salgan y por los que se pueda votar en esta contienda. Eso es lo que ha dicho Carlos Caicedo desde Barranquilla, en compañía de también candidato presidencial Iván Cepeda. A Iván Cepeda por la convocatoria que se nos ha hecho para trabajar juntos de cara a estas elecciones, de manera que los cambios que se emprendieron tengan profundidad para estos próximos 4 años. Como él bien lo decía, nos une con Iván Cepeda y con lo que él representa, años de lucha conjunta por buscar que en nuestro país las mayorías tengan la dignidad que merecen. En particular, el acceso a los derechos fundamentales de los que históricamente amplias capas de la población colombiana y en particular en las regiones de nuestro país han estado excluidos. De esta manera entonces pasa el tarjetón de ser inicialmente de 14 candidatos a 13, con lo que fue la renuncia de Clara López, que ya no aparecerá en el tarjetón. Hubo después 2 renuncias de candidatos que sí van a seguir apareciendo, pero que han decidido declinar en esta intención de llegar a la Casa de Nariño. Hablamos en primer lugar de Luis Gilberto Murillo, que coincidencialmente también se sumó a la campaña de Iván Cepeda, y ahora Carlos Caicedo, con lo que serán entonces 11 los candidatos por los que se pueda votar en esta contienda electoral del próximo 31 de mayo. Fue tanto que se me fue el comercial, perdón. Esa publicidad no era política pagada ni de aquí. Muy buenos días, nos complace estar con
todas y todos ustedes, apreciados periodistas, representantes de los medios de comunicación nacional, público, alternativos. Me complace estar aquí en este acto con el exgobernador Carlos Caicedo y con los integrantes de su movimiento político, con el fin de hacerles un anuncio fundamental en la mañana de hoy. En el proceso de fortalecimiento y afianzamiento de la Alianza por la Vida, en la mañana de hoy hemos concluido y cerrado un acuerdo político con el doctor Carlos Caicedo, el cual pues nos llena de alegría y satisfacción. ¿De qué fue ese proyecto o ese acuerdo que hicieron Carlos Caicedo y el proyecto progresista del Pacto Histórico? Pues básicamente tiene que ver con algunos acuerdos programáticos, acuerdos sobre la reforma agraria, sobre el desarrollo de las regiones. Carlos Caicedo lo que tiene es un pensamiento casi federalista de cómo debería ser el país, un país donde debe tener más poder las regiones, en donde se debe poder gobernar sin tanto centralismo y en donde la educación debe ser clave. Como ustedes saben, él tiene una gran historia refundando la Universidad del Magdalena y esto es un poco lo que acordó allí con el Pacto Histórico. Es una noticia que ha sido mediada pues, por muchos de los comentarios de Carlos Caicedo, que no han sido muy amables hacia Petro ni hacia el Pacto Histórico, y también una lista de problemas entre él y Gustavo Petro, que pues evidentemente ahorita está haciendo de lado. ¿Por qué? Porque se viene Abelardo de la Espriella con toda, porque varias encuestas nos están mostrando que Iván Cepeda podría perder en segunda vuelta. Si no gana en primera vuelta, ganar en segunda podría ser muchísimo más difícil y hay muchos sectores de la izquierda viendo amenazado el proyecto progresista y tiene que ese diagnóstico ser muy realista para que en campaña se pueda afrontar y puedan haber votaciones que suban a Iván Cepeda a la presidencia, que en este momento él y su proyecto político pueden estar experimentando una crisis si no avivan esa campaña, si no hacen una proyección con la gente, si no están reunidos buscando otras votaciones que no sean su voto duro, porque podría esto darle el ascenso a un tipo como el señor Abelardo de la Espriella. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por quién van a votar este fin de semana en estas elecciones? ¿Van a votar por el progresismo? ¿Van a votar por el continuismo? ¿Van a votar por el continuismo del proyecto de Álvaro Uribe? ¿O van a votar por este señor nefastísimo, Abelardo de la Espriella? Cuéntenme en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.